Sinopsis Films, al servicio de la evangelización. Tengo el gusto de que me acompañen mis hermanos aquí presentes, que ya voy a presentar precisamente. Voy a dar lectura al comunicado que es precisamente para eso, para presentar la Comisión Arquidiocesana de Protección a la Niñez. Dice así: el día viernes 7 de junio, recién pasado, hemos constituido mediante decreto eclesiástico la Comisión Arquidiocesana de Protección a la Niñez, la cual está conformada en cada uno de sus miembros por personas muy honorables y a la vez expertas en el tema. Me complace presentar ahora dicha comisión y a cada uno de sus miembros, que son los que están aquí. Presbítero Reinaldo Sorto Ramírez, quien es licenciado en Teología Dogmática, vicario episcopal de Pastoral y párroco de San José de la Montaña, está a mi derecha. A mi izquierda, el padre Juan Francisco Cartagena Alas, licenciado en Derecho Canónico y párroco de esta iglesia catedral. Luego, la licenciada Patricia Zúñiga Ramírez, aquí a mi izquierda, enseguida. Ella es psicóloga de la Universidad de El Salvador, con estudios de maestría en educación, con especialidad psicoterapia racional por el Instituto Salvadoreño de Psicoterapia Racional, con posgrado sobre técnicas de intervención en salud mental por el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos de Chile. Luego, la licenciada Joana Escobar de Vides, que está a mi derecha al final. Ella es psicóloga de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, con posgrado en Recursos Humanos de la Universidad Matías Delgado, líder de desarrollo organizacional, es entrenadora para el desempeño y liderazgo, posee más de 10 años de experiencia en recursos humanos y elaboración de manuales de ética, experiencia liderando jóvenes y niños en parroquias, impartiendo capacitaciones en temas de psicología a niños, jóvenes y adultos. Luego, la licenciada Marcela Sandoval de Lemos, está aquí, al final, a mi izquierda. Ella es abogada de la Universidad Católica de El Salvador, con estudios especializados en Derecho de la Niñez y de intervenciones en el desarrollo organizacional, con experiencia en el manejo de procesos judiciales en las diferentes fases, por haber sido colaboradora jurídica en juzgados de la Corte Suprema de Justicia, además de haber participado en talleres para la elaboración de manuales de buenas prácticas de aplicación de la ley Lepina. Y la licenciada Yasmin Velasco de Avilés, que está aquí en mi derecha, después del padre Sorto. Ella es abogada y notaria, con un máster en Derecho Penal Constitucional de la Universidad José Simón Cañas, UCA. Ha sido catedrática de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad de El Salvador. Es especialista en consultoría en temas de víctimas de delitos sexuales, de trata de personas y revictimización. Ha impartido talleres y capacitación en el Consejo Nacional de la Judicatura para la elaboración de manuales y protocolos interinstitucionales de protección y atención de víctimas. Estas son algunas cosas que yo he querido destacar en estas 6 personas, pero la verdad es que tienen mucho más estudios realizados y sobre todo no me detuve en la experiencia, que es vasta en cada uno de ellos,
Y también no he querido citar las publicaciones, los libros que han publicado, porque no quiero ser muy largo en aras del tiempo. Pero sí son personas muy preparadas intelectualmente y además y principalmente con gran integridad moral. Yo diría personas, todas ellas, las 6, de gran condición humana y cristiana. Nos alegra mucho tenerles aquí formando esta comisión. Quiero decirles que esta comisión, como su nombre lo indica, velará por la protección de nuestros niños y adolescentes, dando especial atención a las víctimas. Al presentarse un caso a nosotros, será ella, la comisión, la que atenderá a la víctima de inmediato y juzgará si hay fundamento en el caso. Si lo hubiese, le dará curso, pasándolo al obispo, para que éste inicie de inmediato el debido proceso canónico. Además, la comisión elaborará protocolos de conducta para el mejor trato de los niños y brindará talleres, cursos y conferencias con esa misma finalidad. Quería, pues, en esta ocasión presentar la Comisión de Protección a la Niñez de nuestra Arquidiócesis de San Salvador, para que la comunidad sepa, y es que nuestro interés es dar la mejor atención a las víctimas, en definitiva. De nuevo les agradezco mucho que ellos hayan aceptado con tanta buena voluntad llevar adelante esta misión en favor no solo de la iglesia, sino más bien de la comunidad, y por eso lo presento a la comunidad, a la sociedad. Y eso es. Ahora abrimos el diálogo. Estamos dispuestos para, con la mejor voluntad, contestar sus preguntas, bien sea sobre esta temática o sobre cualquier tema que ustedes quieran consultarnos. Pueden dirigirse a ellos o a este servidor. Gracias, Monseñor. La primera pregunta está a cargo de la periodista Susana Peñate, de la Prensa Gráfica. Buenos días a todos. Buenos días, Monseñor. Más preguntarle en el ámbito nacional, que está en la coyuntura reciente, ya que se ha cambiado ya el órgano ejecutivo con las nuevas autoridades. Entonces, en esta semana lo que se ha destacado bastante es que el presidente Nayib Bukele está ordenando despidos de personas que son empleados del Ejecutivo, que tienen algún parentesco con dirigentes políticos, pero esto lo hace vía Twitter, vía redes sociales, donde se difunden las órdenes. Entonces, conocer como iglesia o con su opinión al respecto de esta forma en la que se está despidiendo a empleados de diferentes dependencias del Ejecutivo. Bueno, yo creo que esta temática, este aspecto, tiene que abordarse al menos en 3 aspectos que yo diferenciaría muy bien. El uno es los casos de nepotismo, que bien sabemos que se han dado, no solo hoy, sino que se han dado siempre. Esa es la verdad. En todos los gobiernos, quien más, quien menos, es una situación que se ha venido dando siempre, a tal punto que casi para algunos quizá parecía normal, pero no lo es. Y ahora vemos en el gobierno este interés de no permitir más el nepotismo. En realidad es injusto, y ya se venía discutiendo la ley de servicios públicos y funciones públicas en la Asamblea, quizá con un intento tímido. Ojalá que se aprobara cuanto antes para que ya no haya más dificultad.
Yo pensaría que el tiempo del nepotismo ya pasó, que ya estamos en otros tiempos y que ya no tiene lugar. Es significativo cómo la comunidad, las redes sociales, incluso comentaristas, yo diría de mucho peso, han dado la razón al gobierno de lo que está haciendo en cuanto a esto. Ahora bien, hay un segundo aspecto que yo quisiera señalar y es el que se despida a personas que no son de cargos de jefaturas. La comunidad dice cargos políticos, y yo creo que el término viene bien aplicado, ¿sabe? Porque los gobiernos tienen su propia política y la desarrollan con los jefes de las instituciones. Pero las personas que están trabajando modestamente con un empleo, son empleados con un salario modesto, haciendo su labor, no tienen por qué ser despedidas. Y sin embargo, también esta práctica la hemos visto en todos los gobiernos, en cuál más, en cuál menos. Yo esperaría que este gobierno no lo haga con la sensibilidad social que tiene, y si a alguien se le ha despedido, pues que se le reintegre, si no tiene pues ninguna vinculación con los jefes, ni es jefe, etcétera. Entonces está haciendo su trabajo, no es justo que se le despida solo porque hay un cambio de gobierno. Tiene que haber estabilidad laboral. Eso yo quería destacarlo y abogar por las personas. Lo hacemos siempre al comienzo de un año, porque recibimos muchas quejas de personas que son despedidas solo porque no son del partido, solo porque no son de los que trabajaron en la campaña, etc. Eso no es justo, eso no es justo. Esperaría que no se haga esta vez. Y luego los empleados, vamos a decir, las personas que trabajaban en las secretarías de gobierno que han sido suspendidas o como dijéramos, cesadas. Muy bien. Me parece que hay una jurisprudencia donde estas personas que cesa la institución, pero ellas son reacomodadas por los titulares de esa cartera de Estado a la que pertenecía la institución. Me parece que la responsabilidad va sobre la persona, los ministros, los titulares de aquella cartera de Estado, que tendrán que reubicar a todos ellos, porque si cesa la institución, no deben cesar en su trabajo estas personas. Si no se pudiera, por algún motivo, ya reintegrarles, pero se les deberá indemnizar, ciertamente. Es su derecho, es su derecho. Entonces, yo diría eso, que me parece que es el sentir de muchas personas. Y bueno, es natural que cuando se toman acciones también vengan todos estos comentarios. Yo pensaría que hay que permitir también que con el tiempo se vayan haciendo los procesos que corresponden. Ahora entiendo su pregunta, que en cuanto a dar la noticia por el Twitter, si esta forma es buena o no es buena. Pues yo pensaría que no se ha acostumbrado, ciertamente, no se ha acostumbrado, pero dar la noticia de esa manera me parece que es mucho más expedita y que es hacer uso de la tecnología, ya no solo para comunicarle a la persona, sino comunicarle a la sociedad. Si queremos hablar como de transparencia o de comunicación a la sociedad, pues entonces sería válida esa forma. De todas maneras, puede ser que a alguien no le guste, ¿verdad? No le guste. Pero esas ya son consecuencias, diría yo. Lo importante es que se obre con justicia. Nosotros vamos a estar siempre a favor de la justicia. Es cierto que un comportamiento
del nepotismo es injusto, pero también sería injusto que se despidiera a personas que están haciendo su trabajo como deben hacerlo, recibiendo su salario como les corresponde por su trabajo, y que han hecho méritos para llegar ahí, y bueno, independientemente de qué partido sean. Ojalá que eso también termine, que el gobierno que llega, pues ya todos están temblando porque no soy yo de ese partido, no voté por el que ganó. Eso no debe ser en una sociedad democrática como la nuestra. Entonces, yo no he oído que se esté dando esto, pero lo prevengo para que no suceda. Y a mí me gustaría que de una vez esto se evitara para siempre, que se tomaran criterios. Y por eso es tan importante que esa ley de función pública o de servicio público avance. Es una lástima que los señores diputados no hayan aprobado la ley, y que sea una ley buena, que de verdad garantice el bien de todos, el bien común. Eso es una ley justa. Eso diría yo. Muchas gracias por su pregunta, de todos modos. La siguiente pregunta está a cargo de la periodista Xiomara Ramírez del Noticiero. Hola, buenos días, arzobispo. Quisiera conocer su opinión respecto precisamente a este tema de coyuntura. Ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó al ministro de Hacienda solicitar a la Asamblea Legislativa $5 millones del presupuesto general de la Nación para dotar de uniformes a los elementos de la policía y de la Fuerza Armada. ¿Haría usted el llamado a los diputados para que den sus votos, arzobispo? Bueno, ya eso es técnico. Yo no tengo conocimiento de las necesidades que tenga un ministerio u otro. No estoy informado. Confiaría en que si el señor presidente está solicitando, de seguro que hay la necesidad, porque lo que hemos escuchado es que la policía carece del equipo necesario, que pasan penurias, porque no hay esto, no hay lo otro, no hay aquello, ni siquiera lo más elemental. Y eso no debe ser. Están haciendo una gran labor en beneficio de la sociedad, donde arriesgan su vida. Y si ahora el gobierno dice que hay que dotarles de uniforme, me parece que es el mínimo que se le puede dar a un trabajador. Entonces, yo no voy a hacer eco a las palabras del presidente porque no conozco, no sé si de verdad necesitan o no necesitan, pero me temo que sí, que necesitan, y más que eso. Ojalá que se tenga en cuenta con los presupuestos nacionales, porque la seguridad pública es necesario dotarla de los equipos que son indispensables, pues, para llevar adelante su misión. Y repito, si no hay uniformes, pues es lo mínimo que se les puede ofrecer. Pero no tengo conocimiento, en realidad, no tengo conocimiento. Yo daría el beneficio de confianza a la petición del señor presidente. A continuación, la periodista Gabriela Sosa de Mega Noticias 19. Buenos días. En las últimas semanas se ha escuchado que Estados Unidos está haciendo presión sobre México en materia económica para subir aranceles. También hace poco se escuchó de una caravana que fue detenida por personal de la Policía de Migración de México, una caravana de hondureños precisamente, y han reforzado la seguridad para detener estas caravanas y evitar que México pueda subir esos aranceles. Me gustaría saber cuál es la posición de la Iglesia referente a la decisión que ha tomado México de detener estas caravanas. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Vean, nosotros, en verdad, esto es, en todos los casos, somos favorables al que sufre, a las víctimas, y vamos a estar siempre con ellos. Por eso la Iglesia va a estar siempre a favor de los migrantes, toda la vida, no puede ser distinto. Por todos
los atropellos que sufren, la violación a sus propios derechos y todo el sufrimiento que conlleva su condición de migrantes. Nos duele mucho que se les trate así y es una lástima que se les vea como criminales y que se les detenga aún antes de llegar al país de destino. Y es triste que México había mostrado una mano extendida, me refiero al gobierno, al presidente, particularmente el señor López Obrador. Lo hemos visto actuando con tanta humanidad y ahora pareciera que ya no puede, que le doblaron el brazo cuando lo presionan con impuestos, etcétera. Y bueno, tiene que entenderse eso también. Nosotros no somos quien para decir que no lo haga. Si está siendo presionado, está siendo presionado, si no puede de otra manera. Pero yo quiero decir una cosa que es muy importante, y es que la iglesia en México está muy solidaria a nosotros. Y no solo la iglesia católica, también las iglesias evangélicas y las personas particulares. Y están haciendo muchos esfuerzos en las casas de los peregrinos, casas de los migrantes, casas de paso, y también en sus propias casas. Y bueno, eso es muy hermoso. Por otra parte, y les estamos muy agradecidos a estas personas, a los sacerdotes, a los obispos, a todos los que con tanta bondad y con fe ayudan a los migrantes, ¿verdad? Son nuestros hermanos. Por otra parte, yo quiero decir que el negar de esa manera la entrada a los migrantes, no lo digo yo, lo dicen los que han estudiado el aspecto, no frena la migración, porque de todos modos el migrante va a pasar, no es efectivo. La manera de frenar la migración es solucionando los problemas que tenemos aquí. En vez de hacer todos esos esfuerzos inhumanos, injustos, violadores de los derechos de las personas, ojalá esos países nos ayudaran a superar los problemas que tenemos en Centroamérica. Y nuestros hermanos no iban a migrar. La migración que nosotros tenemos es forzada. Pero también es oportuno decir que el propio gobierno de cada país, el Estado, tiene que trabajar por superar los problemas que tenemos. Y enhorabuena para el nuevo gobierno que ahora ha tomado posesión aquí en El Salvador. A mí me llena de esperanza cuando oigo decir que van a recuperar los territorios y no como se ha venido haciendo, que se presenta allí la autoridad y luego se van y no ha pasado nada, solo fue la noticia y todo lo demás. Ahora ha dicho el señor presidente que van a quedarse en el lugar para desarrollar ese lugar, eso entendido, llevando los recursos necesarios para que las personas vivan de otra manera. Enhorabuena, enhorabuena, porque la violencia en nuestro ambiente está en las zonas más pobres y olvidadas. Y yo digo que eso no es por casualidad, sino por causalidad. Si el Estado pusiera manos en esos lugares y los dotara de escuelas, de clínicas, de lugares de diversión y fuentes de trabajo, no habría la violencia, no habría la violencia. Y combatiendo, por supuesto, también la violencia, pero la mejor manera de combatirla es promoviendo esos lugares para que no haya la pobreza tan extrema como la que se está viviendo. Me parece que este gobierno lo ha enfocado bien. Le auguramos éxitos y ojalá el Estado todo pueda coadyuvar esos esfuerzos, porque es para bien de todos. No me interesa hacerle propaganda al señor presidente, ni a su equipo, ni a su partido,
sino que me interesa el bien de la comunidad y sobre todo el bien de esos lugares. Los migrantes salen de ahí precisamente. Y no solo en las caravanas, sino también la migración interna, que es ya grande, que tienen que dejar sus propias casas para engrosar los cinturones de miseria en nuestras propias ciudades. Es muy difícil. Bueno, entonces, concluyendo, yo diría, en vez de hacer esos esfuerzos millonarios que hacen los países en detener a los migrantes en las fronteras, ojalá pudieran promover y ayudar para que en los propios países los gobiernos, los estados puedan desarrollar esas zonas más empobrecidas y que entonces se supere la migración. Será posiblemente más costoso, como no, pero entonces estaríamos solucionando el problema radicalmente. De lo contrario, es un juego, que mira que yo te detengo aquí, que te detengo allá, que pasa por aquí, que no pase a esta hora, que pasa a la otra. Óigame, eso no soluciona para nada. La problemática, mientras haya problemática en estos países, pues va a haber migración. Es como una ecuación simple, que si se da esto, se dará aquello, porque es consecuencia lógica y natural de la problemática en la que las personas están viviendo. Tristemente es así. Pidamos al Señor que esto se resuelva, pero también ojalá se hagan los esfuerzos en la dirección correcta para que de verdad resolvamos este problema. A continuación, la periodista Ubelí Alemán, de Diario El Mundo. Buenos días, 2 preguntas. La primera es sobre la creación de la comisión. Si nos podría explicar en específico cuáles casos estaría estudiando la comisión, si habrá un director delegado o todos los miembros tendrán las mismas designaciones, tendrá cobertura a nivel nacional, ya tienen casos en estudio al menos hasta ahorita lo que lleva de creación, y si en un dado caso resulta un caso que tenga que ser judicializado, se llevará a las autoridades del gobierno. Y la segunda pregunta es, no sé si tiene información actualizada de un robo que ocurrió el viernes en una iglesia en Santa Ana, que nos pueda compartir qué pasó, si es cierto. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Comienzo por la última, y es que puede iluminar lo otro también. Nosotros estamos organizados, diría yo, no es dividido, sino la iglesia está organizada por diócesis, a tal punto que esta es solo una diócesis la que este servidor toca presidir. Se llama arquidiócesis porque está la capital aquí. Abarca los departamentos de San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. Esta comisión es arquidiocesana, precisamente para este territorio. Y bueno, eso significa que el obispo está llevando adelante su pastoral con sus sacerdotes en cada diócesis. En el caso de el sacerdote Guerrero, no es de nuestra arquidiócesis, es de Santa Ana. Entonces, yo no he sido informado, seguramente su obispo habrá sido informado. Yo no tengo ningún informe, solamente he visto la noticia que ustedes mismos han presentado, que hubo un asalto en la iglesia, en la casa parroquial, y que le robaron su celular y lo golpearon. Y bueno, nos preocupa mucho, cómo no, y quisiéramos que esto se investigara también a fondo y que no se repitiera. Yo no tengo más datos, la verdad. Ahora bien, cuando hablamos de esta comisión arquidiocesana, como ya dije, corresponde a esta diócesis. Pudiera haber alguna a nivel nacional, pero tendríamos que crearla de acuerdo a todos los obispos. Es probable que lo hagamos, pero a este servidor
le compete solo crear una a nivel de diócesis. Que si esta comisión tiene en manos los casos, vea, sucede que nosotros aquí en San Salvador hemos tenido 5 casos. 5 casos. De estos 5 casos, 3 ya finalizaron, que hubo la dimisión, o sea, la Santa Sede, porque solo hacemos en la diócesis la primera fase, la fase de instrucción. Luego las actas originales pasan a la Santa Sede, allá se continúa el proceso y son ellos en la Santa Sede que dan la resolución final. Ya para 3 casos ha salido la dimisión de sus cargos, de su sacerdocio. Hay un 4º caso, que es del sacerdote que era párroco en Zaragoza, que está en la Santa Sede. Estamos esperando que venga la resolución final. Prácticamente se ha concluido el proceso, tenemos entendido, pero falta que se nos notifique la resolución final. Cuando la tengamos, vamos a darla a conocer. Y nos queda solo uno, el sacerdote Venancio Boror. Y bueno, ellos podrán conocerlo, como no, pero han sido apenas constituidos. El día viernes, antier, para ser exacto, hemos hecho la constitución de esta comisión. No han conocido todavía el caso, posiblemente sí lo conozcan, deberán conocerlo. Los otros no, porque ya han sido juzgados, seguramente, pero este sí. Y si se presentara cualquier caso, serían ellos los que van a recibir la demanda, por así decirlo. Son ellos. Es la primera instancia. Y lo hacemos para que las víctimas sean más acogidas y sea más fácil. Tenemos abierta la oficina en el arzobispado, pero pudieran hablar con cualquiera de ellos que están en sus trabajos, etcétera, si hubiera el caso. Y entonces ellos convocarían y van a ver el caso. Y después, de conformidad con la víctima, o sea, si ven que es una verdadera víctima, que es un caso que tiene fundamento, pues ya lo pasarán al obispo para que el obispo de inmediato dé curso al proceso canónico que se debe hacer. Entonces, esta es una función muy importante. Pero a lo largo del proceso también ellos podrán intervenir, porque se convierten en asesores, en expertos que pueden intervenir en el caso, orientar el caso, en beneficio, ya dije, sobre todo de la víctima. Entonces, pero también de la justicia. No vamos a hacer ningún proceso injusto, pero queremos garantizar la protección a los niños. Entonces, estas son personas capacitadas. Usted me pregunta que si llega un caso, ellos llevarían esto a la justicia penal. Mire, en la ley Lepina está mandado que todo aquel que se dé cuenta tiene que avisarlo. Si no lo avisa, comete una falta grave que sujeta a un proceso también jurídico. Es así, ¿verdad? Los abogados. Entonces tendrán que hacerlo, como usted, como yo, como todos, porque el bien de la víctima es el interés superior, en este caso el niño, la niña, y bueno, tiene que hacerse, tiene que aconsejársele a la víctima que vaya a la ley civil. Puede ser, yo no sé, en algún caso la víctima no quiera ir por una cosa, por otra, etcétera. No sé yo, pero me parece que está en su derecho a no ir, porque al final la víctima tiene todos los derechos y se le debería proteger en todos sus derechos. Pero según la ley Lepina, los casos tienen que tratarse de esa manera. Y nosotros no vamos a obstruir la justicia, al contrario,
vamos a colaborar, porque así lo hace la Iglesia. Y no estoy yo aquí inventando, sino que son las directrices que tenemos de la Santa Sede, la preocupación, porque el punto aquí no es que queramos llevar a justicia para que se castigue a la persona que ha cometido aquella falta. Eso se dará, porque es un tema de justicia, pero la preocupación máxima de la Iglesia es la protección de la víctima y la protección de la niñez. Por eso el nombre mismo de la comisión es de protección a la niñez, ¿no? Comisión Arquidiocesana de Protección a la Niñez. Entonces la comisión estará ahí y luego estará también instruyendo, creando protocolos de conducta para los sacerdotes, para los seminaristas, para las personas que trabajan en la iglesia, maestros de escuelas católicas, etcétera, y dando también formación en esta misma área. Por eso hablamos de cursos, hablamos de conferencias, pero en verdad estamos en un punto de partida. Casos no tenemos, ningún otro caso tenemos, más que este que está en proceso, el otro que está concluyendo ya en la Santa Sede y los primeros 3 que han concluido ya. Bueno, muchas gracias. La última pregunta está a cargo del periodista Jorge Archila de Canal 33. Buenos días, Monseñor. Conocer un poco la opinión de la Iglesia o qué espera la Iglesia en temas como la ley de aguas y también la ley de pensiones por parte del Ejecutivo. Yo sinceramente tengo mucha esperanza. Cuando he escuchado al señor presidente, cuando era candidato, y lo oía hablar de estos temas, también cuando se estaba discutiendo en la asamblea lo del agua, por ejemplo, y él se expresaba con sus mensajes, pues a mí me ha dado mucha esperanza, ¿eh? Yo sí creo que ahora el pueblo va a ser más acompañado y va a tener un gobierno a su favor para que se haga justicia, porque estos son temas de justicia, tanto lo del agua como también lo de las pensiones. No es justo, no es justo. Si el agua es vida, no puede ser privada ninguna persona del agua. Eso es lo último que pueden hacer, privatizarnos el agua. Es totalmente injusto. Le llamen como le llamen, porque las cosas se pueden decir o no decir. Es más, cuando alguien hace algo que no es bueno, no lo dice, no lo anuncia, lo niega, ¿no? Por tanto, no tenemos que estar tan atentos a cómo le van a llamar a la ley. Lo que queremos es que sea una ley justa, y ya se viene tratando. Tenemos 11 años de venir en la asamblea, ya se aprobaron 92 artículos que de presto ya no se quieren tener como tales, la aprobación, y se intenta aprobar una ley privatizadora, aunque no se llame así, eso es. Entonces nosotros pensaríamos que ahora, con el apoyo del gobierno, posiblemente la asamblea sí dé el paso de aprobar la Ley General de Aguas, que es la que venimos proponiendo los grupos ambientalistas, todas las asociaciones y colectivos ambientalistas, y también las universidades y la iglesia. Es el esfuerzo común. Entonces, es el pueblo, en definitiva. Hemos llevado cantidad de firmas, 200,000 la última vez que fuimos a la asamblea. No hemos tenido ninguna respuesta por esas 200,000 firmas. Es curioso, pero vamos a continuar y queremos llegar a 1,000,000 de firmas. Bien sabemos que tenemos el 87% y más de interés de la población, porque
haya una ley justa de aguas. Entonces, repito, yo esperaría que ahora sí se consiga aprobar la ley que el Estado merece. Ahora, en cuanto al tema de las pensiones, el sistema previsional, como se le llama, mire, es una pena, es una vergüenza que este país tenga ese sistema tan injusto, y por tanto tiempo, desde el 2000. Si los creadores del sistema fueron los chilenos y ya lo desecharon porque saben que es injusto, no lo soportan más, como El Salvador sigue con el mismo sistema. Es un sistema, bien sabemos, que ha enriquecido a terceros, los que administran los fondos, pero los pobres, los trabajadores, los derechohabientes, los que deberían salir beneficiados, salen perjudicados. Eso es totalmente injusto. Es increíble, no puede ser. Entonces se habla de reformas del sistema. Yo sinceramente pienso que no se debe reformar un sistema tan injusto, sino que se debe cambiar totalmente. Si quieren que adopten el de INPEP, que era mucho mejor, pero no este. Y también el hecho que se le quite dinero a los trabajadores para prestárselo al Estado, o que lo maneje el Estado para beneficio del Estado, del gobierno, eso tampoco es justo. Aquí los únicos beneficiarios tienen que ser los trabajadores, tan sencillo como eso, porque es su dinero. Entonces, un sistema que esencialmente es injusto tiene que ser sustituido, porque el corazón del sistema es injusto. Entonces, mantenerlo es injusto, aunque se reforme. Eso es lo que yo diría. Y yo esperaría que el nuevo gobierno, que lo vemos muy sensible a estos temas, muy preocupado por la justicia social y por el bien del pueblo, y lo ha expresado el señor presidente en muchas ocasiones, esperamos de que ahora se pueda dar el paso. Ojalá. Yo siempre digo, hay que pedir al Señor porque el Señor es justo y no quiere injusticias. No es posible que las personas trabajen toda una vida para terminar en la miseria, porque se les perdió el fruto de su trabajo. Eso no puede ser. Muchas gracias. Son todas las preguntas. Muchísimas gracias por todo. Y de nuevo agradezco a las personas de la comisión que con tanta bondad no solo han aceptado, sino han venido aquí también. Que Dios les pague. Y gracias a ustedes. Pasen buen domingo.